Jóvenes, buen día. Buenos días, profesor. ¿Cómo están, jóvenes? Bueno, vamos a tomar lista. Sí. Como siempre, recordarles que no se olviden de marcar su asistencia en el aula virtual. Ok, entonces vamos a empezar con la asistencia. Núñez Machaca, Buenos días, profesora presente. buen día. Lozano Ramos. Lozano Ramos. Mamani Ruiz, Presente, profesora, buenos días. buen día. Anco Salas. Anco Salas. Estripa Panta. Estripa Panta. Espinosa Turpo. Presente. Listo. Ordóñez Coricaza. Ordóñez Coricaza. Vargas Sonco. Presente. Listo. Comestito. Presente, profesora. Ok. Palo Llanos. Palo Llanos. Huacochura. Presente, profesora. Listo. Ilkanki Yacutipa. Presente, profesora. Ok. Díaz Arapa. Díaz Arapa. Acosta Zárate. Acosta Zárate. Román Canaza. Presente, profesora. Ok. Quispe Cutipa. Presente, profesora. Listo. Cana Remache. Presente, mis buenos días. Buen día. Salinas Rivero. Presente, profesora. Buenos días. Buen día. Cajma Vilca. Presente, profesora, buenos días. Buen día. González Jara. González Jara. Vargas Rivera. Vargas Rivera. Apaza Rodríguez. Apaza Rodríguez. Y Cueva Navarro. Cueva Navarro. Listo. Entonces, vamos a poner la asistencia. Listo. Bueno, algunos anuncios que se les va a decir es que para diciembre ya empiezan sus clases presenciales. Aproximadamente me han indicado que es el 4 de diciembre que pueden retornar nuevamente a clases presenciales. Entonces mi consulta es si es que lo dejamos hasta aquí las clases virtuales y lo retomamos en diciembre, o es que seguimos normal con el lunes, por ejemplo, que es 27, y el primero puede ser en las clases virtuales. Ustedes pueden confirmarme, por favor, a ver si se ponen de acuerdo, si quieren que ya con esta sesión termine lo que son clases virtuales y ya para el mes de diciembre clases presenciales. No sé si el delegado consultó con sus compañeros si quieren seguir con clases virtuales o ya presenciales, o alguna otra opinión con respecto a esto, alguno de sus compañeros. No, profesora, no lo consulté, pero sería bueno, o sea, seguir con las clases y cuando regresemos a presencial sería hacer un repaso y seguir con los exámenes, ¿no? Que creo que apenas ingresamos son los exámenes casi. Claro, o sea, ingresamos a clases presenciales, hacemos algunos repasos de los primeros temas que van a entrar en la primera fase, ¿no?
se podría hacer eso. Como también se podrían hacer algunas prácticas. Obviamente, viniendo aquí, ¿no? A la escuela de materiales, que ya que tenemos laboratorios, podemos hacer algunas prácticas para que sea un poquito más ameno, ¿no? Más que todo sus clases y no saturarlos con los demás cursos, porque de repente, como no han hecho clases en los demás cursos, entonces de repente se les va a saturar con los horarios o de repente dicen hasta febrero, ¿no? En mi caso particular, ya en la facultad, más que todo de materiales, nos han indicado ya que nos vamos hasta febrero. Entonces, en el caso de telecomunicaciones, no nos ha indicado el docente, mejor dicho, el director, si es que nos vamos hasta febrero. Si fuera el caso, si es que nos vamos hasta febrero, eh, se le tiene que hacer prácticamente repetir todas las clases virtuales que hemos hecho y completar hasta febrero, ¿no? U otro sería terminar en diciembre o a mediados de enero y ya, bueno, pues el director ya se encargará de llenar sus propias notas, ¿no? Porque ya en ese tiempo tenemos que tomar los exámenes y listo, ¿no? Entonces, también pónganse de acuerdo ustedes, si hacemos las clases hasta febrero, porque tengo entendido de que ya han dicho que estos 2 meses de retraso que hemos tenido se va a llevar, se va a recuperar en enero y como también en febrero. Entonces, ahí también va a haber ya semanas netamente de exámenes ya programadas, ¿no? Y obviamente también fechas donde se va a llenar las notas. Pero en nuestro caso, como ya nosotros hemos avanzado, los exámenes serían prácticamente todo diciembre y algunas semanas de enero. Entonces, para llenar las notas va a ser un poquito complicado en mi caso, ¿no? Entonces, vamos a consultar con el director a ver qué nos plantea, ¿no? Pero ustedes también hablen con su delegado para ver qué acciones podemos tomar si nos vamos de frente hasta febrero y realizar las clases con calma, ¿no? Porque tenemos prácticamente 2 meses y obviamente tendríamos que repetir todas las clases que hemos hecho virtual, repetirlas en presencial, ¿no? Eh, no sé ustedes qué opinan. Sí, dime, Javier Cana. Una consultita, si es que nosotros terminamos las clases, digamos, como usted dice, a mediados de enero, por así decirlo, con todas las notas, ¿no? Ya los exámenes ya terminados todos, ¿tendría problemas para subir las notas al coordinador que vendría a ser el ingeniero Borja? ¿Algo así? ¿Así estoy entendiendo? Claro, o sea, nuestros exámenes va a ser diciembre y enero, digamos, ¿no? Entonces, como yo ya no tengo vínculo con telecomunicaciones, yo simplemente voy a dejar mis notas en una lista, tanto de la primera fase, segunda fase y tercera fase. Ya el director se haría cargo de llenar las notas. Como se van a ir enero y febrero, van a haber fechas exclusivamente de exámenes. Entonces, en esas fechas tienen que entrar las notas, ¿no? De primera fase, segunda fase y tercera fase. Entonces, yo ya no me voy a ocupar de llenar las notas, sino sería el director. Bueno, en cierta manera creo que sería un poquito bueno, para nosotros en cierta manera eh, tratar de, como no, sería prácticamente ya terminar este curso y también preocuparnos por los otros cursos, ¿no? Si es que se toma, como usted dice, ¿no? Hasta enero. Eso también sería una Extra. ventaja para nosotros. Claro, claro. Pero siempre tendríamos que coordinar con el director, ¿no? Porque hasta ahorita yo no he hablado con el director de telecomunicaciones, solo nos ha indicado que sigamos con las clases virtuales para finalmente acabar en diciembre, ¿no? Pero eh, eso fue inicialmente, ¿no? Pero ahora, a la actualidad, hoy en día, no nos ha comunicado nada. Entonces, hoy día voy a tratar de ir a las telecomunicaciones para ver qué nos dice. Según a eso, yo le comunico al delegado y obviamente ya, bueno, si dice pues que ya terminamos el curso en diciembre o enero, primeras semanas de enero, entonces mm, sería mejor, ¿no? Para, más que todo para ustedes, ¿no? Porque ustedes ya se pueden ocupar de otros cursos en sí que no han avanzado casi nada. ¿Listo? Entonces, eh, yo les voy a informar, ¿ok, jóvenes? ¿Alguna otra consulta que podrían dar?
una sugerencia. Ninguna Entonces, sugerencia. esperemos el comunicado, ¿no, profesora? Claro, o sea, yo voy a hablar ahorita, bueno, terminando las clases voy a hablar con mi director si es que lo encuentro en la facultad, porque siempre cuando voy no lo encuentro, entonces voy a ir hoy día para ver qué nos Ok, dice profesora. y ya yo les comunico todo eso. ¿Listo, Sí, porque jóvenes? mis compañeros creo que prefieren, o sea, seguir virtuales clases, no importa, y ya cuando entremos a presencial terminar lo más antes posible, ¿no? Claro, eso es lo más idóneo sería, Ok, porque hasta febrero, enero, o sea, de repente ustedes también necesitan trabajar esas fechas, ¿no? Pero ya se les va a hacer prácticamente imposible porque tienen que recuperar sus demás cursos prácticamente. Entonces, vamos a consultar con el director a ver qué dice. ¿Listo, jóvenes? Eh, recordarles, ¿no? Que en el aula virtual también están todos los capítulos, los enlaces y en este caso pueden ver los videos grabados. Y me falta todavía lo que son materiales. Semana pasada hablamos de materiales eh, semiconductores. No, ¿qué hemos hablado la semana pasada? ¿Recuerdan? Poliméricos. A ver, ¿dónde está? Aquí. Vamos a hablar de materiales poliméricos, ¿no? Que son aditivos y todo eso. Listo, entonces, vamos a hablar lo que son materiales semiconductores. Dentro de los materiales semiconductores también vamos a hablar un poquito de lo que son materiales superconductores. Bueno, nos vamos a guiar de esta gráfica que hemos hecho, de esta tablita que hemos hecho. ¿No? Esta de aquí, la de aquí, ¿no? Hemos hablado de los materiales electrónicos, ¿de acuerdo? Y hemos entrado en los materiales electrónicos cuando hablamos de los materiales dieléctricos, ¿no es cierto? O aislantes. Pero hemos hablado también de lo que son materiales conductores, pero nos faltaba lo que eran semiconductores como también superconductores. Entonces, en su sílabus no está lo que son materiales superconductores, porque no hay todavía un mayor estudio, ¿no? Pero vamos a tocar hasta lo que se ha investigado, ¿listo? En cuanto a los semiconductores, ya se han investigado, pero no tanto, ¿sí? No tanto como los conductores o los materiales aislantes o dieléctricos, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar de los materiales semiconductores. ¿A qué se refiere semiconductores? Ya hemos hablado también un poquito, ¿no? Lo hemos mencionado en las anteriores clases o en los anteriores capítulos, lo que eran los materiales semiconductores. Más que todo, hablábamos de lo que eran movimiento de electrones, ¿no? Entonces, los materiales semiconductores va a abocar lo que es tanto conductores como también aislantes. ¿Qué quiere decir? Un material semiconductor se va a comportar como un aislante, como también un conductor. Es decir, nosotros podemos controlar el flujo de electrones. ¿Listo? Nosotros podemos controlar el flujo de electrones. Origen, vamos a ver cómo es que se han originado estos materiales semiconductores. Bueno, aquí tenemos una línea de tiempo donde más que todo nos dice, ¿no? Cómo se ha descubierto lo que es la electricidad, más que todo. ¿Por qué? Porque sin electricidad no podemos hablar de lo que son materiales conductores, semiconductores o de repente aislantes, ¿no? ¿Cómo yo sé que un material es aislante o cómo sé yo que es un material conductor? Sí o sí necesitamos la electricidad. ¿Listo? El término de electricidad ya se había descubierto hace 600 antes de Cristo, con el filósofo de Tales de Mileto. Este señor lo que hizo, este filósofo lo que hizo es descubrir lo que era la electricidad estática. ¿Qué cosa era la electricidad estática en la actualidad, como también él lo descubrió?
En este caso, lo que hizo era frotar, ¿sí? Lo que hizo era frotar o hacer fricción el ámbar con, con unos tejidos de lana. Y descubrió que se cargaban, estos materiales se cargaban. Y cuando este lo acercaba a otro objeto, de repente a una pluma o una hoja, estas la atraían. Entonces, ahí es donde se descubre lo que era la electricidad estática. ¿Listo? Entonces, siguiendo con los años siguientes, se descubre por primera vez la electricidad. En sí, ¿quién fue el precursor? Bueno, en este caso, este término de electricidad se nombra en 1600, ¿no? En este caso, este término de electricidad solamente está en papeles, es decir, no es que demuestra con experimentos, con estudio, la electricidad, o a simple vista no se descubre la electricidad, simplemente lo nombra mediante algunos teoremas, algunas leyes, algunos cálculos matemáticos que hayan hecho, descubran lo que es la electricidad. Y es por eso que en 1600 nombran, ¿no? La palabra electricidad. ¿Listo? Luego ya en 1782 se descubre la electricidad en sí. ¿Listo? Muy aparte de lo que son materiales semiconductores. En 1700, bueno, en los siglos 17, 18, más o menos 1791 hasta 1867, ¿sí? Se descubre lo que era la electricidad. Y bueno, ¿quién descubrió la electricidad? Finalmente fue Michel Faraday, ¿no? Este señor, este físico holandés, descubre lo que era la electricidad. ¿Listo? Obviamente en aplicaciones ya, ¿no? En este caso usando ya un laboratorio en el cual ya descubre la electricidad. Pero muy aparte de este señor, de Faraday, habían otros investigadores, como por ejemplo Luigi Galvani, ¿sí? En el siglo XVIII, donde él descubre la electricidad, en la cual hace pruebas con ranas muertas, ¿no? ¿Qué hace? Introduce la electricidad y observa que los músculos de la rana muerta empiezan a moverse, ¿no? Entonces, ahí descubre también que por medio de la electricidad podemos hacer el movimiento de algunas partes, en este caso de la rana. Luego, también en esos mismos siglos, Franklin, en el siglo XVIII, descubre que los rayos que emitían sí la naturaleza, emitían lo que era la electricidad. Y ahí descubre lo que son los rayos. ¿Sí? Entonces, en 1782, el mismo filósofo, en este caso, el mismo físico, mejor dicho, Faraday, descubre, o mejor dicho, acuña, ¿no? La palabra de semiconductores. ¿Listo? Como ya les he dicho, en este caso, al igual que esta primera vez de la electricidad, simplemente acuña el nombre, nada más, ¿no? Mediante algunos cálculos físicos, ¿no? Dice, ¿no? Que hay algunos materiales que se comportan como semiconductores. ¿Listo? Hasta que en 1833, ¿sí? Muy aparte de que haya descubierto el dínamo Michel Faraday, también descubre lo que son los materiales semiconductores, pero ya aplicado a ciertos materiales. En este caso, lo que hizo era aplicar en el sulfato de plata. Descubre que mientras que, en este caso, la resistencia del sulfato de plata disminuye conforme aumenta la temperatura. Entonces ahí ya descubre lo que son los semiconductores. ¿Listo? Bueno, siguiendo con la línea de tiempo, en 1827 se descubre lo que es la ley de Ohm, que también lo vamos a usar en cuanto a los superconductores. ¿Listo? La primera bombilla, ¿no? ¿Sí? La primera bombilla por Thomas Edison en 1879. Y finalmente, bueno, aquí se descubre el motor de corriente alterna en 1894 por Nikola Tesla. Entonces,
Hay que tener en consideración esta, la ley de Ohm, como también la primera bombilla. ¿Por qué la primera bombilla? Porque este va a ser el origen de que se cree, mejor dicho, de que se crea el transistor. ¿El transistor para qué me va a servir? En este caso, el transistor, aquí está, ¿no? En 1947 se descubre el transistor. El transistor, en este caso, se utiliza para reemplazar las bombillas, ¿sí? Se utiliza para reemplazar las bombillas, donde estos tres investigadores, que eran trabajadores de laboratorios Bell, los laboratorios Bell en ese entonces se dedicaban a patentar diferentes experimentos o instrumentos que han creado. Era tanto su investigación de laboratorios Bell que solo en un solo mes patentaban dos descubrimientos, ¿sí? Entonces, estos tres personajes, John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley, descubren el transistor. Para ello, el transistor utilizaban lo que eran los semiconductores, específicamente el germanio. Entonces, ¿con qué objetivo descubrieron el transistor? Está bien que era uno reemplazar la bombilla. ¿Por qué? Porque en ese entonces ya estaba de moda lo que era el servicio de telecomunicación, ¿sí? Entonces ya había lo que era el servicio telefónico, ¿listo? Entonces, para para transmitir la señal de estos servicios telefónicos, se utilizaban las bombillas. Entonces, pero las bombillas tenían un inconveniente, de que se calentaban mucho y hasta el punto de fundirse. Entonces, cada rato tenían que estar cambiando en estas bombillas, ¿no? Y obviamente estas eran pues a largas distancias, ¿no? Porque obviamente el servicio telefónico era pues de ciudad en ciudad, ¿no? Entonces, las distancias eran demasiado grandes. Entonces, es por ello que el objetivo de estos investigadores era reemplazar las bombillas con otro equipo, ¿no? En la cual querían más que todo sea un buen amplificador, ¿listo? Entonces, es por eso que descubren el transistor en 1947. Muy aparte, a la paralela, ya se descubre también en 1911 los superconductores, ¿listo? Aparte de estos superconductores, también se ve el efecto Neismer, como también la teoría de par de Cooper, que estos más relacionados en lo que son los materiales superconductores, ¿listo? Tenemos el efecto Neismer, como también en la teoría del par de Cooper, ¿listo? Después se descubre lo que son los circuitos integrados, ya que estos circuitos integrados ya están compuestos por millones de transistores, obviamente pequeños, ¿no? Entonces, ahí es donde se descubre lo que es el transistor, ¿listo? Entonces, pasado eso, reemplazan a lo que son las bombillas, y hasta la actualidad ya estamos utilizando los transistores, ya no solamente en lo que son servicios telefónicos, sino en diferentes objetos que tenemos, ¿no? Más que todo electrónicos. Más que todos los transistores se utilizan en la electrónica, ¿no? Y aquí está su primer transistor. Si observan aquí, no se entiende cuál es su forma, pero estos ya en la actualidad son prácticamente en una escala de nano, ¿no? Listo. Entonces, ahí es donde se empieza a utilizar recién a lo que son los semiconductores. Ven la utilidad de los semiconductores. ¿Listo? Entonces, listo. Y aquí, bueno, aquí están los tres personajes que descubren el transistor. Obviamente, en 1956 ganan el premio Nobel, pero en este caso, los que han colaborado en el descubrimiento de materiales semiconductores, también de estos tres personajes, que es John Bardeen, forma parte en el descubrimiento de lo que son los materiales superconductores. Entonces, John Bardeen gana el segundo premio Nobel por descubrir los materiales semiconductores junto con Hake.
con este personaje que ven aquí. ¿Listo? Entonces, vemos cómo es que se descubren los transistores. Y bueno, aquí tenemos otra línea de tiempo en la cual es cómo es que se ha descubierto o cómo es que se utilizan ya los materiales semiconductores, ¿no? En este caso, aquí es donde se descubre, por ejemplo, el primer transistor, luego la utilización de los transistores, ¿no? En este caso, se aplica en lo que era inicialmente en los radios, ¿sí? Los primeros transistores que se utilizaron eran en los radios, especialmente de una empresa japonesa, que era Sony. Sony fue la primera empresa en lanzar los radios utilizando los transistores. Luego ya se empieza a utilizar, por ejemplo, en los compactos de disco o discos compactos, en 1982. Luego se lanza el DVD, ¿listo? También se lanza lo que es el microprocesador de titanio. También lo que se lanza el HD del DVD, ¿no? Y finalmente el descubrimiento del iPhone y la aplicación en sí de los materiales semiconductores, que en la actualidad lo tenemos en los celulares, en los productos electrodomésticos, en los autos, en toda parte tenemos materiales semiconductores, más que todo en los circuitos, ¿no? Listo, entonces ahí hay un poquito de historia de lo que eran los materiales semiconductores. Ahora, ¿cómo se definen estos materiales semiconductores? Los materiales semiconductores, como ya se les indicó, son materiales con una conductividad eléctrica entre la de un conductor como también la de un aislante. Es decir, se comporta como un conductor y también como un aislante. Obviamente cuando nosotros manipulemos los electrones o el flujo de electrones. ¿Dónde se aplica? Se aplica en la electrónica moderna y se utiliza en transistores, diodos, circuitos integrados y otros dispositivos que forman la base de las computadoras, por ejemplo, o de los teléfonos inteligentes o de otros dispositivos electrónicos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es que funciona internamente estos materiales semiconductores? ¿Cómo es la unión? ¿Cómo es su estructura atómica de estos materiales semiconductores? Vamos a suponer, ¿sí?, que tenemos dos átomos, ¿sí? Son dos átomos iguales que yo les he denominado A. Tenemos estos dos. Cada uno de estos átomos iguales van a tener en su última capa de valencia un electrón. ¿Listo? Entonces, van a tener en su última capa de valencia un electrón. Cuando yo quiera unir estos materiales, estos átomos, lo que voy a hacer es simplemente aplicar una energía, ¿listo? Voy a aplicar una energía que voy a colocar en el eje Y, voy a aplicar una energía, y simplemente ¿para qué? Para que estos se atraigan. Entonces, este átomo con este átomo se atraiga. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a unir estos dos átomos, empezando a llenar en las capas de estos dos, tanto de abajo hacia arriba. ¿Listo? Entonces voy a unir estos dos electrones. Este electrón de aquí con este electrón de aquí, voy a unirlos de abajo hacia arriba. ¿Listo? Es aquí donde se va a llenar lleno de electrones. Ahora sí, aquí estoy solamente tomando dos átomos, ¿cierto? Pero en la actualidad se unen millones de átomos, ¿cierto? Millones de átomos. Y aquí la unión se va a llenar toditos de electrones. Entonces, ¿eso cómo se va a representar? Mediante estas líneas. Entonces, aquí en cada línea hay un par de electrones. Toditos están llenos de electrones. ¿Listo? En la parte de arriba, como no hay ningún electrón, entonces a este se le va a denominar, o mejor dicho, se les va a colocar una especie de rectángulo. ¿Listo? Obviamente coloreada de diferentes colores. ¿Por qué? Porque en este rectángulo que ven aquí, está lleno de electrones. A comparación de este rectángulo de aquí, está vacío, ¿cierto? Entonces, a este se le va a denominar banda de valencia, ¿listo? Y en la parte de arriba se va a denominar banda de conducción. Entonces,
Esto ya hemos visto, las bandas, la teoría de bandas. ¿Listo? Esta es la teoría de bandas. Y aquí lo representamos. Esta teoría de bandas para materiales aislantes, semiconductores, como también conductores. Ahora, como no lo podemos representar en forma de líneas, ¿listo? Lo estamos representando mediante estos rectángulos, que lo vemos aquí. Entonces, ¿cómo nosotros lo analizamos? Cierto que tenemos la banda de valencia, ¿listo? Por ejemplo, para un aislante. Todos los electrones están aquí, ¿listo? Todos los electrones, como hemos visto, todos los electrones están en la parte de abajo, la banda de valencia. Y en la banda de conducción no hay nada, ¿cierto? Pero hay esta zona, ¿sí? Esta zona. Esta es la banda, mejor dicho, los electrones van a querer pasar a la banda de conducción. ¿Para qué? Como su nombre lo dice, ¿no? Para que haya conducción. Ahora, esta banda prohibida, es de aquí, la banda prohibida, necesita cierta energía para que yo pase de la banda de valencia a la banda de conducción los electrones. Entonces, es ahí, cuando pasa el electrón, es cuando se vuelve conductor. ¿Listo? En este caso, para los aislantes, es casi imposible. ¿Listo? Es por eso que se denominan aislantes. ¿Por qué? Porque no hay una conducción de electrones, ¿cierto? En el caso de los materiales conductores, estas bandas están prácticamente solapadas, es decir, uno sobre otro. Entonces, aquí ya no voy a necesitar energía como para que haya una conducción de electrones. Simplemente a una simple excitación, los electrones van a pasar de frente a la banda de conducción. Es por eso que se denominan materiales conductores. Es decir, aquí ya no va a haber una banda prohibida a comparación de estos, ¿no? Aquí simplemente, con una simple energía, van a pasar los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. ¿Okay? En el caso de los semiconductores, esta banda prohibida es más corta que la banda de conducción, pero un poco más grande que la banda de, mejor dicho, que la banda de materiales aislantes, que la banda de conducción. ¿Listo? Entonces, como la energía es mínima, simplemente voy a colocar cierta energía, voy a excitar a los electrones y voy a mandarle a la banda de conducción. Es ahí donde voy a tener una conducción. Obviamente, trabajando con esta energía. ¿Listo? Pero si no aplicara ninguna energía a este material conductor, mejor dicho, semiconductor, este material semiconductor se vuelve un aislante. Cuando yo ya aplique una energía, voy a excitar a los electrones y voy a mandarlo a la banda de conducción y se va a volver un material conductor. ¿Listo? Entonces, es decir, que yo controlo mis electrones con el uso de la energía. ¿Listo? Entonces, ahí está lo que es la teoría de bandas. Más que todo, la teoría de bandas también se trabaja con la teoría de orbitales moleculares. Eso es para que se entienda un poquito más de esta teoría. Esta es la teoría de teoría de orbitales moleculares. Buscan por ejemplo, en el YouTube, lo buscan y normal pueden encontrar lo que es la teoría de orbitales moleculares. Esto ya ahí explica a mayor detalle, ¿no? De cómo es que se pasan los electrones tanto a la banda de valencia como a la banda de conducción. ¿Listo? Entonces, hasta aquí hemos entendido cómo es que se comportan los materiales semiconductores, utilizando la teoría de bandas. ¿Listo? Y aquí también tenemos algunos materiales semiconductores. Aquí tenemos la banda de valencia, y esta es la banda de conducción, la parte de vacante, ¿no es cierto? Obviamente, estos no se representan pues así en forma lineales, ¿no? Sino que se forman así, en realidad es así, ¿listo? Entonces, aquí están las vacantes o la banda de conducción, y esta es la banda de valencia, la parte llena, la parte que está colorida, ¿no es cierto? Entonces, si tomamos como ejemplo, por ejemplo, al diamante, en este caso se comporta como un aislante,
este necesita más una energía de 5.5 electrovoltios. ¿Para qué? Para que pase de la banda de valencia a la banda de conducción. Entonces, si se dan cuenta, la brecha es demasiado grande. ¿Listo? Esta brecha de aquí es demasiado grande. Ahora, si nosotros comparamos con un material semiconductor como el silicio, su brecha es muy pequeña, de 1.1 electrovoltios, ¿no? Entonces, simplemente yo aplico cierta energía y puede pasar de la banda de valencia a la banda de conducción. ¿Listo? Entonces, si ustedes desean, pueden leer a mayor detalle cómo es que se pasan, ¿no? Los electrones. En este caso, el diamante tiene un factor de empaquetamiento más pequeño a comparación del silicio. El silicio tiene un factor de empaquetamiento mayor, ¿no es cierto? Entonces es por eso que los electrones con facilidad pueden entrar sobre él, a comparación del diamante que es un poco más compacto, ¿no? Entonces ya también hemos hablado de lo que son el factor de empaquetamiento. ¿Listo? Entonces, es así como se entiende más que todo la banda de valencia en este caso, la teoría de bandas, mejor dicho. ¿Listo? Y en forma de esquemática, en forma más didáctica, se ve las aplicaciones de los materiales conductores, ¿sí? Tienen una baja resistencia y los aislantes tienen una alta resistencia para que los electrones no puedan pasar a la banda de conducción, ¿no es cierto? Y en intermedio están los materiales semiconductores. Obviamente, hay diferentes tipos de materiales semiconductores, ¿no? Entonces es por eso que lo colocan para ciertas aplicaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo son estos. Igualmente, ¿no? Aquí ya se explica lo que son las bandas de valencia, ¿listo? Ustedes, más que todo, nos interesa esto, ¿no? Que para que yo pase, por ejemplo, si yo trabajo con un material semiconductor como el silicio, voy a necesitar esta energía para que pase de la banda de valencia a la banda de conducción. Este es para el germanio y este ya es para un dopado, ¿no? Es una combinación o un dopado que se denomina. ¿Listo? Ahora, aquí lo explica lo que les he explicado ahorita, a grandes rasgos, explica en forma de líneas, ¿no? Nos dice cómo comparan en los metales con los semiconductores, como también los aislantes. En este caso se fijan en lo que es la banda de valencia y la banda de conducción, ¿no? Que para los metales, ambas bandas de energía se superponen o se están solapadas, ¿no es cierto? Y es por eso que son conductores. En cuanto a los aislantes, en este caso voy a necesitar cierta energía, ¿sí? Cierta energía para que pase a la banda de conducción. En este caso a veces es imposible, y es por eso que se les denomina materiales aislantes. En cuanto a los semiconductores, la energía es mínima para que yo pase los electrones a la banda de conducción, ¿no es cierto? En este caso está en el orden de un electrovoltio, ¿no? Aquí mostramos una imagen donde tenemos algunos semiconductores, por ejemplo, el boro, el silicio o el óxido de zinc, el germanio, el selenio, en la cual nos dice, ¿no? Cuánto de conductividad, mejor dicho, cuánto de energía yo necesito para volverlo un conductor. ¿Listo? Y aquí están los aislantes, como también los conductores, que ahorita no nos competen. ¿Listo? Solamente nos está interesando lo que son materiales semiconductores. ¿Ok? Y bueno, aquí explica lo mismo, ¿no? Es de la banda prohibida, que es menor que la de los aisladores y mayor que los de conductores, que finalmente yo también les he explicado en el gráfico. Los materiales semiconductores suelen estar compuestos por estructuras cristalinas formadas por átomos en estado sólido. ¿Y mediante qué? Mediante un enlace covalente. ¿Listo? Cuando hemos hablado de enlaces covalentes, hemos dicho que estos van a compartir electrones, ¿cierto? Y al compartir electrones, en su estructura cristalina no va a haber ningún electrón libre, ¿cierto? Entonces, va a ser imposible mover los electrones. ¿Por qué? Porque están compartiendo. ¿Listo?
Y eso se va a explicar ahora. ¿Y cómo vamos a poder explicar bien a detalle lo que son los materiales semiconductores? Primero debemos saber un poquito de lo que es la estructura atómica. ¿Qué nos dice la estructura atómica? Aunque ya también hemos hablado mucho, ¿no?, de lo que es estructura atómica. En la estructura atómica nos dice de que está compuesto por protones, neutrones, y a su alrededor está girando pues los electrones, ¿cierto? Listo, entonces ya tenemos claro eso. Ahora, bueno, ahí están sus partes, ya lo han visto, pero ¿qué nos interesa de aquí? De la estructura atómica, ¿qué nos interesa? Nos interesa los orbitales o capas de valencia, ¿sí? Si se dan cuenta, esta capa de valencia está más próxima al núcleo, ¿cierto? Entonces, la atracción que existe entre el electrón y el núcleo es más fuerte a comparación de esta capa, ¿no es cierto? De esta capa de valencia, que es la última, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, la atracción de esta capa eh, roja tiene mayor distancia a comparación de esta línea verde, ¿cierto? Entonces, la atracción aquí es un poco nula, casi no hay tanta atracción, ¿no? Este electrón no está tan atraído al núcleo porque está más alejado al núcleo, ¿cierto? Entonces, es ahí donde nosotros nos vemos cómo son los materiales semiconductores o conductores también. Ahora, cuando yo aplique cierta energía a este electrón, ¿listo? A este electrón, pero de repente hay alguno que de repente me pregunta, pero ¿cómo es el ordenamiento de esos electrones, no? Obviamente este ordenamiento se tiene que ver con el número de electrones, en este caso el peso molecular del elemento, ¿cierto? Esto lo pueden encontrar en la tabla periódica en la parte superior izquierda, ¿sí? Entonces, según este número que observan aquí, nosotros vamos a poder ordenar estos electrones, es decir, cuántos electrones yo voy a colocar en la primera capa, en la segunda capa, en la tercera capa, si es que hubiese, ¿sí? En este caso. Ahora, tenemos mi átomo, ¿cierto? Estructura atómica, mi átomo. ¿Listo? Si yo le aplico cierta energía, ¿qué voy a hacer en la última capa? En la última capa voy a liberar un electrón, ¿listo? Este electrón que estaba aquí inicialmente se va a liberar. ¿Por qué? Porque ya no se va a sentir atraído con el núcleo, porque esa energía que yo le he aplicado simplemente va a romper la atracción entre el núcleo y este electrón. Entonces se va a liberar. Entonces va a haber un electrón libre. ¿Y qué pasa con esta capa de valencia? Va a haber un hueco, ¿sí? Este hueco lo vamos a tomar como una carga positiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros apliquemos otra energía, digamos una corriente eléctrica, entonces el electrón va a entrar o se va a sentir atraído por este hueco. ¿Listo? Entonces, es así donde podemos entender la estructura atómica de los materiales conductores y semiconductores. ¿Por qué conductores? Porque al tener yo un electrón libre, va a haber un flujo de electrones, ¿no es cierto? Cuando yo aplique una carga eléctrica, este electrón se va a empezar a mover y finalmente los electrones que también emitidos por la corriente eléctrica van a empezar a moverse, se van a localizar aquí y va a haber un flujo de electrones, ¿no es cierto? Y cuando hay flujo de electrones, estamos hablando de materiales conductores. ¿Listo? Vamos a tener un ejemplo del cobre. ¿Listo? Su peso atómico, masa atómica es de 29. ¿Listo? Vamos a posicionar los electrones. Entonces, el número de electrones, en este caso nos vamos a fijar con esta fórmula, nos dice que el número de electrones va a ser igual a 2n al cuadrado. Entonces, ¿a qué se refiere el n?
el N significa el número de capa. ¿Cómo así? Tenemos el ejemplo del cobre, ¿cierto? El cobre tiene un peso molecular de 29. Es decir, que en el núcleo va a haber 29 protones y neutrones, ¿cierto? ¿Y cómo es la distribución de los electrones? En la primera capa, ¿sí? Aplicando la fórmula de la primera capa, sería el número de electrones va a ser igual a 2 por la primera capa, ¿cierto? Entonces colocamos 1, la primera capa, elevado al cuadrado va a ser igual a 2 electrones. Entonces, en la primera capa voy a colocarlo los 2 electrones. Listo. En este caso tenemos que completar a 29 electrones, ¿cierto? Tenemos que colocar esos 29 electrones aquí, en las capas. Entonces, en la segunda capa, ¿cuántos electrones yo voy a colocar? En este caso, colocamos dos capas, en este caso en la segunda capa, siendo igual a 8 electrones. Entonces, 8 electrones están aquí. Entonces, sumando, tenemos 10 electrones, ¿no es cierto? Todavía nos faltan 19 electrones. Entonces, seguimos adicionando capas. Obviamente capas de valencia, ¿no es cierto? En la tercera capa voy a tener 18 electrones. Entonces, coloco 18 electrones. Entonces, las sumatorias de estos nos dan 28 electrones, ¿cierto? Pero el del cobre son 29, nos falta un electrón, ¿cierto? Entonces, adiciono yo en la última capa, que es la cuarta capa, adiciono mi último electrón. Entonces, la sumatoria serían 29 electrones. Y ahí están distribuidos en las capas los electrones. De aquí, ¿qué nos vamos a fijar? Simplemente en la atracción. Se dan cuenta que la de la primera capa con el núcleo, la atracción es mayor a comparación con la última capa, ¿cierto? Entonces, cuando yo empiece a aplicar cierta energía a este átomo de cobre, lo que voy a hacer es liberar este electrón. ¿Por qué? Porque este ya simplemente se va a sentir atraído por la energía que yo he aplicado. ¿Listo? Entonces, esto en la electrónica, ¿cómo lo representa? Así. Ya no les interesa estas capas, sino les interesa la última capa de valencia. Entonces, lo va a representar así. Tenemos carga neta 1 o más 1, ¿sí? Carga neta más 1, es decir, como que le tomas en cuenta solamente un protón. Y cuando hay un protón, obviamente tiene que haber un electrón, ¿no es cierto? Entonces, esta es la última capa, hay un electrón. Entonces lo representan así al cobre en la electrónica. Ustedes pueden hacer esta configuración, por ejemplo, para la plata o para el oro. En este caso, para la plata, su peso molecular es de 47, ¿cierto? Entonces, va a tener en su última capa de valencia, va a tener 19 electrones libres prácticamente. Entonces, es por eso que la plata es un material más conductor que el cobre. Ahora, si nosotros trabajamos con el oro en su peso molecular es de 79. Entonces, en su última capa va a haber 19 electrones, es decir, va a haber 5 capas, ¿listo? Entonces, las capas que van a estar más alejadas del núcleo va a ser la capa 4 y la capa 3. En la capa 4, ¿sí? En la capa 4, por ejemplo, en este caso, en la capa 4, va a haber 32 electrones. Y en la última capa, que es la quinta, va a haber 19 electrones. Si se dan cuenta, la capa cuarta y quinta van a estar más alejadas del núcleo. Entonces, esos electrones van a tener mayor libertad de ser un electrón libre, ¿no? Entonces, es por eso que el oro es más conductor tanto que la plata como también del cobre. ¿Listo? Ahora, ¿por qué yo les he hablado un poquito de lo que es la distribución de los electrones en esa estructura atómica? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los materiales semiconductores. En este caso, el germanio. El germanio tiene un peso atómico de 32. ¿Listo? De 32. Si hablamos de la última capa, tiene 4 electrones libres prácticamente. ¿Listo? Entonces, tiene una carga neta de más 4, que lo representamos como si fueran los protones y los neutrones, y en su última capa tienen 4 electrones.
Caso curioso pasa con el átomo de silicio. El silicio tiene un número atómico de 14 y en su última capa, curiosamente, tiene cuatro electrones prácticamente libres. ¿Listo? Entonces, esto hay que tener en consideración. Se dan cuenta, estos materiales semiconductores tienen en su última capa 4 electrones libres. ¿Listo? Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar un ratito. ¿Listo? Aquí dice, ¿no? Los semiconductores tienen propiedades eléctricas únicas que los hacen ideales para aplicaciones electrónicas. Su conductividad se puede controlar con precisión añadiendo al material pequeñas cantidades de impurezas. Listo. Acá dice cantidades de impurezas, en este caso pequeñas cantidades de impurezas. ¿Qué quiere decir? Que a mi átomo de silicio y de germanio lo puedo añadir ciertas impurezas. ¿Para qué? Para darle ciertas propiedades eléctricas, que son también denominadas dopantes. Este proceso, conocido como dopaje, crea regiones del semiconductor con diferentes características eléctricas que pueden utilizarse para crear componentes electrónicos. Listo. Entonces, hay que ver esas partes donde dice pequeñas cantidades de impurezas. Bueno, acá hay que considerar esto, ¿no? Que el número de electrones libres de un semiconductor depende de los siguientes factores: del calor, luz, campo eléctrico o magnéticos. En este caso, esto es denominado energía. ¿Listo? Entonces, esto es energía. Vamos a tomar el ejemplo del silicio, ¿sí? Este es el silicio. Tenemos un átomo de silicio. ¿Listo? Este átomo de silicio, si yo lo uno con otros átomos de silicio, ¿sí? Ahí están los otros átomos de silicio. Si son buenos observadores, van a ver que estos se unen, ¿no es cierto? Estos electrones empiezan a unirse, ¿formando qué? Formando el octeto. ¿Listo? Cuando hay esta unión, en este caso este es un enlace covalente, ¿listo? Es un enlace covalente, son varios átomos de silicio que se unen, formando un enlace covalente, denominado también cristal de silicio. Es ahí, con este enlace covalente, donde el cristal de silicio es un aislante. ¿Listo? La regla del octeto fue acuñado en 1917 por Lewis. ¿Qué nos dice este personaje o em, físico? Nos dice, o su anuncio dice, ¿no? Que la regla del octeto dice que cuando los átomos completan sus últimas capas de valencia con 8 electrones, listo, esta es la última capa, ¿cierto? Completan con 8 electrones, ¿sí? Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones, van a formar, o mejor dicho, la forma que adquiere esta estructura es estable, ¿listo? Donde no hay lugar en la cual sobre un electrón, ¿sí? Donde no hay un lugar donde quede algún electrón. ¿Listo? Entonces, todos están estables con esta unión enlace covalente. A este efecto, a esta unión, todo esto se le llama saturación de valencia. ¿Ok? Saturación de valencia. Entonces, ahí es donde el silicio se comporta como un aislante. ¿Listo? ¿Por qué? Porque está compacto y mediante un enlace covalente y obviamente mediante la regla del octeto, nos dice que hay una saturación de valencia. ¿Listo? Entonces, ahí es como se comporta un material aislante. Ahora, vamos a tomar ejemplo a este mismo átomo de silicio. ¿Listo? Este átomo de silicio. En este caso, a este átomo de silicio, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicarle cierta energía. ¿Listo? Cierta energía. Calor, por ejemplo. Voy a aplicar calor. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar con estos electrones? Con estos electrones que están unidos
mediante este enlace covalente formando el octeto. De repente voy a mover uno de estos electrones. Como la energía es tanto que finalmente voy a mover este electrón de aquí, que está ya prácticamente libre, ¿no es cierto? Entonces voy a formar aquí un hueco, ¿sí? Un hueco. Entonces, a este hueco, ¿sí? Cuando yo empiece a aplicar cierta energía, una corriente eléctrica, que son estos electrones, va a haber un flujo de electrones, en ese hueco se va a posicionar un electrón, ¿listo? Entonces, ahora, este no va a ser el único hueco, pues, ¿no? De repente va a haber otro hueco que esté aquí, otro aquí, otro aquí. Entonces, ahí va a haber un flujo de electrones. Entonces, es ahí donde el material se comporta como un semiconductor, mejor dicho, como un conductor. ¿Listo? Es ahí donde el material semiconductor se convierte en un conductor, porque va a haber un flujo de electrones utilizando el medio de los huecos. ¿Ok? Ahora, estos huecos, ya cuando pasen estos electrones, va a haber en un momento donde ya no va a haber huecos, simplemente va a estar lleno de electrones, ¿sí? Entonces es ahí donde se comporta nuevamente como un aislante. Entonces, a este efecto se le denomina semiconductor intrínseco o material aislante. ¿Listo? O de repente no hay huecos, sino de repente hay electrones. ¿Listo? Si hay electrones, aplico lo que es un flujo de electrones, una electricidad de repente, y va a haber un flujo de electrones hasta que llega a un tope, ¿no? Donde ya no hay electrones, entonces se va a volver prácticamente otra vez un aislante. ¿Listo? Entonces, ese es un semiconductor intrínseco. Esto lo vamos a ver más que todo cuando veamos las clasificaciones de los materiales semiconductores. ¿Ya? Bueno, entonces para que lean, más que todo el uso de los transistores, donde se aplica. ¿Listo? Y aquí, ¿qué materiales son semiconductores? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 materiales semiconductores que se utilizan hasta la actualidad. ¿Ok? Obviamente estos van a doparse, ¿no? Van a doparse. Dentro de los materiales semiconductores tenemos algunos metales, por ejemplo el aluminio, el galio, el cadmio, el indio, ¿no? En los materiales no metálicos tenemos al boro, tenemos al fósforo, al azufre, al selenio, ¿no? Tenemos, en cuanto a los metaloides, tenemos al silicio, al germanio, tenemos al arsénico, tenemos al antimonio o al telurio, ¿no? Entonces, estos son los materiales semiconductores. Ahora, en esta tablita les estoy colocando igual, ¿no? El elemento, como también a qué grupo pertenece, y esto es lo que más nos interesa, los electrones de valencia. Obviamente estos son de la última capa de valencia que nos interesa, ¿cierto? Entonces, ¿para qué nos va a servir estos electrones de la última capa de valencia? Para poder dopar, ¿listo? Para poder dopar. Bueno, aquí también nos dicen, ¿no? Que la tabla periódica nos muestra algunos materiales semiconductores y estos obviamente se pueden dopar, ¿no es cierto? Estos de aquí. ¿Listo? Estos de aquí se pueden dopar. Entonces, vamos a entrar a lo que es la clasificación de los materiales semiconductores. Ya les he mostrado cuál es la clasificación, ¿sí? Los semiconductores se van a dividir en semiconductores elementales, compuestos, orgánicos, inorgánicos. Que aquí están, ¿cierto? Semiconductores elementales, compuestos, orgánicos, inorgánicos. Y ahí están algunos materiales. ¿Listo? Pues, pero nos vamos a evocar más que todo exclusivamente a los semiconductores elementales y compuestos. Estos materiales semiconductores se van a dividir en intrínsecos, que ya hemos visto un poquito, como también extrínsecos. En intrínsecos va a haber número de electrones, como también los números de huecos. ¿Listo? Que lo vamos a explicar. En los extrínsecos va a haber dos tipos, tipo P y tipo N. Listo, entonces vamos a ver rápidamente esto, ¿ok?
Vamos a hablar primeramente de los materiales intrínsecos, semiconductores intrínsecos. Estos materiales intrínsecos es un material semiconductor en estado puro. Tiene que estar prácticamente el 99.9999% de pureza. ¿Listo? Es decir, sin impurezas, que tienen propiedades eléctricas distintas a las de un conductor o la de un aislante. Los materiales semiconductores intrínsecos más comunes tenemos el silicio como el germanio. Pero mayormente se utiliza el silicio porque hay aquí en abundancia, ¿no es cierto? El germanio casi no tanto, pero el silicio es que se utiliza en abundancia, ¿listo? Estos materiales son ampliamente utilizados en la industria electrónica debido a sus propiedades semiconductoras. Es lo que he explicado antes, ¿no es cierto? En una temperatura ambiente, ¿listo? Por ejemplo, a unos 300 grados Kelvin, aquí Kelvin, no se olviden, no son grados centígrados, sino Kelvin. La energía térmica transferida de un electrón a la red es aproximadamente de 0.025 electrovoltios. Esta energía es suficiente para una pequeña fracción de los electrones en la banda de valencia, es decir, que puedan saltar, ¿no es cierto?, a la banda desocupada, es decir, a la banda de conducción. Sin embargo, a una temperatura nula, ningún electrón podría ocupar la banda superior o la banda de conducción, por la cual son denominados aislantes. ¿Listo? Entonces, un semiconductor, para verse un conductor, necesita cierta energía, ya sea presión, temperatura, un campo magnético, un campo eléctrico, de repente radiación, etc., para volverse un conductor. Si no hubiese nada de esto, de estas condiciones, el material semiconductor se comporta como un aislante. Entonces, es lo mismo que he explicado antes, ¿no es cierto? En los materiales semiconductores intrínsecos voy a tener un átomo de silicio, ¿sí? Una estructura de silicio. Voy a aplicar cierto calor o cierta energía. ¿Y qué voy a hacer? Voy a mover los electrones, voy a formar huecos. Y cuando hay un flujo de electrones, ¿listo? Voy a aplicarle una corriente eléctrica. Obviamente la corriente eléctrica va a ¿qué? Va a transportar electrones, ¿no es cierto? Entonces, esos electrones van a ocupar los huecos y es así donde haya conducción, ¿no es cierto? Va a haber una conducción. Pero esos huecos no van a durar siempre, ¿no es cierto? Siempre se van a sentir atraídos por unos electrones, donde esos electrones finalmente van a formar nuevamente la regla del octeto y se va a comportar como un cristal de silicio y este se va a comportar como un aislante, ¿cierto? Entonces ahí están los materiales semiconductores intrínsecos. ¿Listo? Materiales semiconductores intrínsecos. ¿A qué se refieren materiales semiconductores extrínsecos? Que es diferente. Son materiales semiconductores que se van dopado, ¿listo? Con ciertas impurezas. ¿Y cuáles son esas impurezas? Esos elementos que hemos mostrado en una tablita, ¿se acuerdan? Por ejemplo, el fósforo, el boro, el germanio, telurio, el indio, ¿no es cierto? Entonces, con esos materiales voy a doparlo para formar ciertas impurezas. ¿Para qué formar esas ciertas impurezas? Para formar lo que son electrones, como también huecos. A este se le denomina dopaje. ¿Listo? ¿Cómo así? Por ejemplo, tengo el silicio como base, ¿listo? El material conductor como base, semiconductor, mejor dicho, semiconductor, claro. En la última capa de valencia tiene 4, ¿no es cierto? Para cumplir la regla del octeto, tengo que unir con otro elemento que tenga 4 electrones, ¿no es cierto? Pero nos dice que no necesariamente tienen que tener 4 electrones. En este caso, si yo voy a unir con el fósforo tiene 5 electrones en su última capa, ¿no es cierto? Entonces, sí voy a poder unir, ¿por qué? Porque se va a cumplir la regla del octeto, ¿cierto? Pero, ¿qué voy a ocasionar? Voy a ocasionar un electrón libre, que está representado con estos puntos, estos círculos amarillos, ¿sí? Voy a cumplir mi regla del octeto, ¿ok? La unión de estos dos, pero voy a tener electrones libres, ¿cierto? Entonces, cuando yo aplique cierta energía, en este caso puede ser corriente eléctrica, como hay flujo de electrones,
tanto internamente de en la estructura, como también va a haber flujo en la corriente eléctrica. Entonces estos electrones van a poderse mover, se van a poder mover, ¿no es cierto? Y cuando hay movimiento de electrones, ¿qué voy a ver? Conductividad, ¿cierto? Ahora, de repente, con el material que voy a unir o que voy a dopar al silicio va a ser el boro, pero el boro en su última capa de valencia tiene 3 electrones. Ahora, en este caso voy a unir, pero ya no voy a formar la regla del octeto, voy a formar huecos, ¿cierto? Va a faltar un electrón aquí para que cumpla la regla del octeto, ¿cierto? Entonces voy a formar huecos. Entonces, ¿qué van a hacer estos electrones para tapar este hueco? Van a empezar a moverse. Por ejemplo, este electrón se va a mover aquí, pero va a ocasionar otro hueco, ¿no es cierto? Entonces ese electrón va a moverse aquí. Finalmente, así se muevan los electrones, siempre van a formar o va a haber un hueco. ¿Listo? Entonces, cuando yo aplique cierta carga eléctrica, ¿qué voy a hacer? Va a haber un flujo de electrones y en este flujo de electrones voy a capturar mediante este hueco electrones, ¿sí? Entonces va a haber el movimiento de electrones. ¿Por qué? Porque un electrón se va a mover aquí, se va a quedar ahí, otro electrón aquí, hasta finalmente llegar hasta este extremo, donde ya va a haber un flujo de electrones. Cuando hay flujo de electrones, hay conductividad, ¿cierto? Entonces, ahí está. Entonces, dopaje significa es introduciendo electrones o introduciendo huecos, ¿listo? Y lo vamos a explicar aquí, ¿sí? Tenemos esta red de silicio, ¿listo? Se va a dopar con fósforo, que ya lo indicaban antes. Este fósforo tiene en su última capa de valencia 5 electrones, ¿listo? Listo, entonces voy a unirlo, finalmente voy a formar mi regla del octeto, ¿sí? ¿Se han dado cuenta? Acá dice, ¿no? La red de silicio de fósforo, silicio y fósforo, y la regla del octeto se cumple. Pero, hay un pero. Por cada unión tenemos un electrón libre. Estos electrones estarán vagando libremente por la red. ¿Cómo así? Aquí tenemos la regla del octeto, pero hay electrones que están vagando libremente, ¿ok? Ahora, si yo le aplico una corriente o una energía, en este caso a esta estructura, a este dopaje, ¿listo? A este dopaje, voy a introducir lo que son electrones, ¿cierto? Voy a introducir electrones. Entonces, pero antes de introducir electrones, ¿sí? Antes de introducir electrones, cuando yo voy a colocar la placa positiva y la placa negativa a esta estructura, en determinado momento, antes de aplicarle la corriente eléctrica, lo que va a haber es que los electrones que estaban libres se van a sentir atraídos por esta placa positiva. Entonces, va a haber algunos electrones que se van a pegar a la placa positiva, porque estos puntos amarillos son electrones, ¿no es cierto? Tienen una carga negativa. Se van a sentir atraídos por la carga positiva. Ahora, va a haber también huecos. Pero, ¿por qué va a haber huecos en este caso? Va a haber huecos se me ha olvidado el nombre, por producto de una emisión térmica. ¿Listo? Va a haber huecos. Entonces, al haber huecos, estos huecos que se representan así solamente resaltados, se van a sentir atraídos por esos electrones, ¿cierto? Por esos electrones libres prácticamente. Entonces, cuando yo aplique una carga eléctrica, lo que va a hacer estos electrones es que este flujo de electrones cuando entre al cristal, lo que van a hacer es llenar esos huecos, ¿listo? Llenar esos huecos. Entonces, al llenar esos huecos, lo que voy a ocasionar es que ya no haya un flujo de electrones. ¿Por qué? Porque van a estar llenados en esos huecos, se van a llenar los electrones. ¿Listo? Entonces, cuando haya flujo de electrones, si hay algunos que van a estar moviéndose, ¿sí? Posiblemente haya un flujo de electrones. ¿Listo? Pero cuando hablamos
cuando el flujo de electrones salgan por la carga negativa. Si es al revés, es decir, que yo coloco mi placa aquí, positiva, y mi placa negativa aquí, lo que va a pasar es, en este caso ya va a haber un flujo de electrones, ¿cierto? A estos se los denomina semiconductores extrínsecos tipo N. ¿Por qué N? ¿O por qué no otra letra? Porque N significa negativo. ¿Negativo por qué? Porque la carga de electrones son negativas, ¿no es cierto? Y va a haber aquí mayor cantidad de electrones negativos, ¿no es cierto? Va a haber mayor cantidad de electrones. Entonces es por eso que se les denomina tipo N. ¿Sí? Tipo N. Ahora, ¿por qué yo les decía de que de repente la placa la coloco aquí y la placa positiva la coloco aquí y la placa negativa por aquí? ¿Por qué? Porque en la electrónica antigua lo que se hacía era, en sí, lo que se hacía era que el flujo de electrones salga por la carga negativa, por la carga positiva, ¿sí? Porque simplemente en ese entonces decían que mediante teoremas, mediante teorías, mediante leyes, decía que sí o sí la carga eléctrica tendría que salir por la carga positiva. Entonces, hasta que finalmente, mediante los años, eh, cuando descubrieron la naturaleza en sí la naturaleza atómica, se dieron cuenta que en realidad lo que se mueven son los electrones, entonces tiene que pasar por la carga negativa, por ahí tienen que salir los electrones. ¿Listo? Entonces, a esto se le denomina dirección de flujo de electrones. ¿Sí? Dirección del flujo de electrones. Lo vamos a ver a mayor detalle más adelante con otro ejemplo. ¿Listo? Entonces, a esto se los denomina tipo N porque va a haber un dopaje, un exceso de electrones. ¿Listo? Exceso de electrones. Ahora, ¿qué pasa cuando a esta capa de silicio, a esta red de silicio, le aplico yo o le dopo con boro? En este caso, el boro va a tener 3 electrones en su última capa de valencia. En este caso, lo que voy a hacer es que esta unión no va a cumplir con la regla del octeto. Porque donde tendríamos un electrón, tendríamos un hueco, ¿no es cierto? Aquí lo vemos. Aquí en esta parte tenemos un hueco, haciendo que estos electrones estén moviéndose constantemente para tapar el hueco, pero siempre va a existir un hueco, ¿cierto? Entonces, cuando yo aplique lo que es una corriente eléctrica, lo que voy a hacer es liberar los electrones y finalmente por esos huecos que va a haber un flujo de electrones y finalmente va a haber aquí un flujo de electrones. Listo, va a haber conductividad. Para esto se le denomina tipo P. ¿Por qué P? Por positivo. En este caso, a estos huecos que hemos formado se les va a denominar positivos, es decir, que van a ser atraídos por los electrones. ¿Sí? Van a ser atraídos por los electrones. Es por eso que se denomina positivos. Listo. Entonces, lo que les he explicado está en este video. ¿Ok? Está en ese video. Ya no nos queda tanto tiempo. Les voy a pasar. Y la otra es introducción. Lo vamos a pasar. ¿Listo? Ustedes ya con tranquilidad lo van a poder observar cuando les pase las diapositivas. Ahora, en la actualidad lo que se trabaja es la unión del tipo P y el tipo N, ¿sí? Hay una unión. ¿Cómo es esa unión? En este caso voy a unir el material tipo P con el material tipo N, ¿ok? Para unirlo, en este caso, va a haber una línea de unión, ¿listo? Esta línea de unión, ¿ok? Esta línea de unión. En este caso, con el paso del tiempo, lo que va a pasar es que estos electrones, al ver aquí un exceso de electrones en el tipo N, lo que va a pasar es que mediante esta línea de unión van a haber algunos electrones que se van a pasar al tipo P, ¿listo? Pero estos electrones
no van a estar libremente, ¿no? Es decir, su vida no va a ser muy corta. ¿Por qué? Porque estos electrones se van a sentir atraídos por estos huecos, ¿cierto? Entonces, como el tipo P tiene huecos, entonces, al sentirse positivos estos, se van a sentir atraídos estos electrones por estos huecos. Entonces, finalmente, se van a unir. Estos electrones se van a empezar a unir a estos huecos y van a formar lo que es un potencial de barrera. Es decir, va a haber una barrera aquí, ¿sí? A esta zona o a este potencial de barrera se le denomina zona de deflexión a esta barrera, ¿sí? Esta zona de deflexión. Entonces, a esta zona de deflexión, obviamente, en estas partes de aquí se van a denominar zona de agotamiento o de empobrecimiento. ¿Por qué? Porque aquí ya no va a haber huecos, ¿listo? Acá no va a haber ningún hueco a comparación de esta zona, ¿no es cierto? Y aquí, igualmente, no va a haber electrones, ¿cierto? Entonces va a haber esta zona de empobrecimiento. Ahora, como hay la unión, hay la unión del electrón con el hueco, va a formar, esta zona de deflexión se va a formar más grande. Entonces, esta barrera o este potencial de barrera, como su nombre lo indica, va a ser una barrera. ¿Para qué? Para que estos electrones se pasen al tipo P, o estos tipos N pasen al tipo P. Va a haber una barrera, ¿sí? Tienen que superar esta energía para pasar estos electrones hacia los huecos, ¿no es cierto? Entonces, es ahí donde tenemos que considerar lo que son materiales semiconductores, ¿sí? Entonces, nos quedamos con eso, que va a haber una barrera. Y en la unión tipo N y tipo P, tiene que haber una barrera, ¿listo? Esta barrera se puede ser más grande o también más angosta, ¿listo? Entonces, como hay una zona de empobrecimiento aquí, no va a haber huecos, ¿no es cierto? ¿Sí? No va a haber huecos, se va a comportar como una zona negativa, ¿sí? Porque no va a haber huecos, va a haber más electrones, ¿no es cierto? Va a haber más electrones aquí. ¿Por qué? Porque se van a estar ocupando estos electrones que están pasando por aquí, desde el tipo N, van a ocupar estos huecos y finalmente se van a llenar lleno de electrones, ¿no es cierto? Y estos, al no tener electrones, se van a volver positivos. ¿Por qué? Por estos positivos de aquí, por los protones y neutrones que hay en el fósforo y también en el silicio. Entonces van a ser positivos. Ahora, va a haber una polarización directa como indirecta. ¿A qué me refiero? En este caso, esta unión tipo P y tipo N, ¿listo? Vamos a polarizarlo, ¿listo? Vamos a polarizarlo. Es decir, vamos a introducir cierta energía, en este caso corriente eléctrica, y vamos a ver cómo son los movimientos, ¿listo? Si se dan cuenta, el positivo va a estar justo al lado de la placa positiva, ¿sí? Dense cuenta. Y el negativo con la placa negativa. Listo. Entonces, ya tenemos localizadas esas zonas, ¿sí? En este caso, en el tipo P va a estar los positivos y en el tipo N los negativos, ¿sí? Entonces, en un determinado momento, igualmente como les he indicado, estos electrones se van a sentir atraídos por la carga positiva, ¿no es cierto? Entonces van a querer pasar, estos electrones van a querer pasar esta barrera para finalmente llegar a esta placa positiva, ¿cierto? Para ello va a haber también una resistencia, ¿listo? Esta es la regla de Ohm, ¿no es cierto? La regla de Ohm o la ley de Ohm. Vamos a suponer, en este caso, para yo pasar este potencial de barrera, en este caso, voy a necesitar cierta energía. Para el silicio voy a necesitar 0.7 voltios y para 0.3, mejor dicho, para el germanio 0.3. Entonces, la energía que yo emita hacia el material semiconductor tiene que ser superior a 0.7, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este semiconductor que yo estoy utilizando es de silicio, ¿no es cierto?
no de germanio, sino de silicio. Entonces, tengo que emitir mayor a 0.7 voltios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a emitir, vamos a suponer, 0.2 voltios. Entonces, voy a ver mi flujo de electrones hasta que llega aquí. ¿Por qué no va a pasar al material tipo P? ¿Por qué? Porque mi energía es mínima, en este caso 0.2, y yo necesito que sea superior a 0.7, ¿cierto? Entonces, todos los electrones se van a quedar aquí. No van a pasar esta barrera o este potencial de barrera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a aplicar de repente una barrera de potencial mayor a 0.7 voltios. Entonces, es ahí en donde los electrones, al tener una mayor energía, fácilmente van a pasar esta barrera o este potencial de barrera. Entonces, finalmente va a haber un flujo de electrones. ¿Por qué? Porque los electrones van a pasar esta barrera, se van a localizar en los huecos y va a haber un flujo de electrones, ¿no es cierto? Se va a localizar el hueco, el electrón aquí, luego aquí, 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 hasta que finalmente hay un flujo de electrones. Entonces es ahí donde hay un flujo de electrones, se convierte en material conductor. ¿Listo? Un material conductor. Entonces, como los he dicho antes, ¿no es cierto? Hace ratito, es que estoy emitiendo la energía, los electrones de una carga negativa hacia otra carga negativa. Entonces, en este sentido va a ir la corriente, ¿no es cierto? Pero normalmente es así, ¿no? En ese entonces el flujo de electrones era al revés, ¿no es cierto? Era al revés. Era la dirección convencional de la corriente y esta es la dirección de flujo de electrones. ¿Listo? Entonces, ¿por qué yo les puse esta resistencia? Porque en la ley de Ohm lo que dice que la corriente va a ser directamente proporcional con el voltaje. Entonces, aquí está la corriente. La corriente va a ser en forma direccional, ¿sí? Formando una línea, una pendiente. A comparación en este caso, de la polarización directa, no cumple esta zona lineal, sino en esta forma. ¿Por qué? Porque esta línea que observan aquí va a ser el voltaje mínimo que yo le he aplicado. En este caso era 0.2 voltios, ¿no es cierto? Entonces, primeramente no va a haber flujo, en este caso no va a tener esa misma energía para poder pasar esta barrera, ¿no es cierto? Entonces, a esta zona se le denomina aquí, ¿cierto? Más que todo se denomina corriente de transición. Esta zona es una corriente de transición, donde se está probando, ¿no? Que con 0.2 no pasa los electrones. Entonces, esta es la zona de transición. Cuando ya supera ese voltaje, entonces mayor a 0.7 en este caso, entonces ahí es donde va a haber lo que es la resistencia, ¿no? Va a haber un flujo ya de electrones. ¿Ok? Listo. Entonces esta es la polarización directa, ¿sí? Directa, es decir, que yo estoy aplicando mi placa, el tipo P positivo y el tipo N negativo, al igual que también el circuito que yo estoy aplicando positivo y negativo. En este caso van a ver, no nos da tiempo creo, ¿sí? Entonces, van a ver cómo se fabrica el diodo, ¿sí? El diodo cumple la misma función de la polarización directa. ¿Listo? Vamos a ver cómo es que funcionan los diodos. Y aquí nos quedaríamos, ¿listo? Pequeños, no requieren energía extra, son resistentes, tienen una mayor vida útil y su velocidad de reacción es prácticamente instantánea. La forma en que funcionan este tipo de diodos es utilizando, exacto, materiales semiconductores. Estos son materiales que actúan como aislantes eléctricos, pero que bajo ciertas circunstancias son capaces de actuar como conductores, como por ejemplo al aplicarle un campo magnético, una cierta temperatura o al ser impactados por radiación, entre otros factores. Específicamente, los diodos semiconductores utilizan dos semiconductores, los cuales, si bien poseen una misma matriz o material base, como por ejemplo el silicio, por un lado, un semiconductor tendrá un exceso de electrones libres, y por ello se le conoce como semiconductor tipo N, de negativo.
mientras que el otro semiconductor tendrá una falta de electrones o huecos, y por ello se le conoce como semiconductor tipo P, de positivo. Al tener estos dos semiconductores unidos, no ocurre nada. Pero si conectamos el polo positivo de una batería al semiconductor tipo N, tampoco pasa nada, porque los electrones van a intentar moverse hacia el terminal positivo, y por lo tanto no existirá un flujo de corriente a través del diodo. Ahora, si invertimos las conexiones, los electrones van a intentar moverse en la dirección contraria, y pasarán hacia el semiconductor tipo P, atravesándolo hasta llegar al cable conductor en el otro extremo. En teoría, solo con estos componentes debería funcionar nuestro diodo, pero para tener un producto realmente funcional, se le agrega una capa adhesiva aislante sobre los componentes para evitar que estos hagan contacto indebidamente, y también una capa más dura para proteger todo el sistema del desgaste mecánico. Listo. Como ven, se necesita prácticamente muy pequeñas partes de un material semiconductor para poder construir diodos, ¿no? Es por eso que los chips tienen millones de materiales semiconductores o transistores, en este caso transistores, ¿no? Que obviamente se utilizan en ellos lo que son materiales semiconductores. ¿Listo? Entonces, ¿les parece que nos quedemos aquí? Porque vamos a hablar de lo que son materiales, polarización Pequeños, inversa. La polarización inversa, ¿qué pasa? En este caso vamos a cambiar la placa. Sí, vamos a cambiar la placa. En este caso, para el material N vamos a poner la placa positiva y para el material P vamos a colocar la placa negativa. Y obviamente el circuito también, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar aquí? En este caso va a haber una zona de corriente de transición. ¿Por qué? Porque los electrones se van a sentir atraídos por la placa positiva, ¿cierto? La placa positiva. Entonces, va a haber algunos electrones de aquí, del tipo N, que se van a pegar a la placa positiva y algunos van a pasar este circuito. Va a haber algunos electrones que va a pasar este circuito. ¿Sí? Se van a ir, obviamente sin aplicar la carga eléctrica, ¿no es cierto? Los electrones se van a mover del tipo N por el circuito, finalmente van a pasar todo este circuito y finalmente van a llegar a esta barrera. ¿Por qué? Porque estos electrones que se van a acumular aquí van a querer pasar, ¿para qué? Para nuevamente llegar a la placa positiva. ¿Por qué? Porque se van a sentir atraídos, ¿no es cierto? Hacia esta placa positiva. ¿Listo? Entonces, va a haber un momento donde se va a saturar. Todo esto se va a saturar de carga negativa. Entonces, esta barrera de potencial va a empezar a crecer. ¿Sí? Va a empezar a crecer. Finalmente, los electrones, este potencial de barrera, va a ser igual al voltaje que está emitiendo, ¿no? el circuito. Entonces, cuando nosotros emitamos el flujo de electrones, lo que va a hacer es simplemente no va a poder. ¿Por qué? Porque al ser grande esta barrera de potencial va a ser demasiado grande, los electrones que van a fluir simplemente no van a pasar. ¿Por qué? Porque prácticamente la energía que está emitiendo aquí, el voltaje que está emitiendo, va a ser prácticamente igual que este. Entonces, tiene que superar, esta energía tiene que ser superior a esta barrera de potencia, esta potencial de barrera. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo voy a pasar? Entonces, esta barrera se va a hacer más grande, finalmente, hasta que los electrones estén saturados. ¿Sí? Ya no va a poder ingresar ningún electrón. ¿Listo? Ahora, ¿cómo va a pasar? En este caso, aquí vamos a hablar de lo que es la corriente cinética, mejor dicho, electricidad estática, cinética, energía cinética.
cinética. ¿Listo? Hemos hablado de lo que era energía cinética. ¿Cómo así? Lo vamos a explicar con esos cuadritos, ¿cierto? Estos son para materiales para polarización directa. Polarización directa, ¿cierto? Polarización directa. ¿Listo? Esa era para polarización directa. Que se comportaba así, ¿cierto? Entonces va a haber una corriente de transición, que es esta, ¿no es cierto? Pero para la polarización inversa, lo que va a haber es esto. ¿Por qué? En este caso, va a haber esa zona de transición y también va a haber lo que es esta partecita de aquí, donde esta curvita que hay ahí es el movimiento de esos electrones. Ese es el movimiento de los electrones antes de aplicar lo que es esta corriente eléctrica. Entonces es una zona de transición. Sí, es una zona de transición. ¿Y por qué es constante esta línea? ¿Por qué? Porque los electrones no van a llegar a pasar. ¿Por qué? Porque esta barrera de potencial o potencial de barrera va a ser igual que la carga, ¿no?, que estoy emitiendo. Entonces, es por eso que se mantiene así fijo durante un determinado tiempo. ¿Por qué? Porque necesito yo una energía superior a este potencial de barrera. Entonces, hablamos de la energía cinética, ¿por qué? Porque, por ejemplo, para yo pasar, por ejemplo, voy a tener acá así, voy a tener, para pasar, por ejemplo, yo una pelota, y voy a tener una pelota aquí, tener una pelota. Voy a pasar de esta zona a esta zona, ¿no es cierto? Si yo coloco aquí mi pelota y ejerzo presión, mejor dicho, ejerzo un movimiento, no va a lograr pasar, ¿no es cierto? A comparación si yo lo coloco aquí en mi pelota, ¿cierto? Entonces ahí va a haber ya mayor energía para poder yo pasar a esta zona, ¿cierto? Es lo que va a pasar aquí. Aquí van a estar retenidos electrones, ¿cierto? Porque como ya no pueden pasar por esta barrera, voy a estar acumulada de electrones y esos electrones van a estar cargados. Entonces, cuando yo emito nuevamente este voltaje, estos electrones van a estar recontraexcitados, ¿sí? Van a tener una mayor energía y van a finalmente romper esta barrera, este potencial de barrera. No, mejor dicho, no van a romper, sino van a pasar para finalmente llegar al material tipo N. Ahora, para que haya flujo, lo que va a pasar con estos electrones que están en color verde, que ya están cargados demasiado, van a tener una energía muy fuerte. Al llegar al tipo N, lo que va a ocasionar es que al tener un movimiento demasiado fuerte, al tener una energía demasiado alta, van a poder chocar con estos electrones y finalmente lo va a mover, ¿sí? En este caso, por ejemplo, a este electrón lo va a mover y lo va a sacar de su posición. Entonces, finalmente, este electrón con este electrón ya van a ser libres, ¿no es cierto? Entonces, se van a mover. Y finalmente, todos esos electrones de color verde van a moverse, van a pasar la barrera y finalmente va a haber un flujo de electrones. Es así donde está esta parte de aquí, donde ya va a haber un flujo de electrones en esta parte. Ahora, como en los materiales semiconductores intrínsecos con una polarización inversa, esto es demasiado grande, necesita más o menos unos 30 electrovoltios para poder pasar de este potencial de barrera. Lo que hace es, en este caso, un científico, Zener, lo que hace es crear materiales semiconductores, en este caso, ya con una barrera, mejor dicho, con un voltaje menor a los 30 electrovoltios, sino de repente con 10 electrovoltios. Entonces ahí se crean los diodos con aproximadamente 10 electrovoltios, ¿no? Para usar lo que es la polarización inversa, ¿sí? Se disminuye, ¿no? Esta zona de transición, esta zona. ¿Listo? Entonces,
Así es como se comporta la polarización inversa. Entonces, si tuvieran alguna consulta, alguna duda, hasta aquí nos vamos a quedar, ¿ya? Porque nos ha ganado el tiempo. Entonces, ¿alguna duda, alguna consulta? Sí, dime, René. Tuve problemas de internet en mi casa y me conecté tarde, no sé si me puede considerar en la lista. ¿Cuál es tu apellido? Lozano Ramos. Ah, ya, estás. ¿Qué más? Sí. ¿No? Buenas tardes, también tengo problemas para prender mi micro. ¿Me podría considerar asistencia? Paz Rodríguez. ¿Pasa Rodríguez? Ah, ahorita Carla creo que es. ¿O cómo te llamas? Listo. ¿Quién más? Profesora, yo también entré un poquito tarde, disculpe. Ripa Panta. Está Ripa. Listo. ¿Alguien más? Nadie más, ¿no es cierto? Y entonces, hasta aquí vamos a llegar. Vamos a continuar para la siguiente semana. Lo que es materiales. Finalizar lo que es materiales semiconductores y vamos a entrar un poquito de lo que son superconductores.